Tocamos de cerca nuestra ciudad, respiramos su acontecer. Hablamos de Maracay, en compañía. Hablamos de Maracay, hablamos de nuestra ciudad, hablamos de lo que nos ocurre, de lo que nos compete y de lo que definitivamente debemos conocer. También como ciudadanos sabemos y debemos saber que tenemos obligaciones y cosas que hacen que debiéramos estar mucho más atentos a ciertas tal vez incidencias que ocurren y que deberíamos tal vez también tener la misma firmeza con la que exigimos ciertas cosas, pues exigir otras que son tal vez mucho más necesarias. Estoy hablando específicamente en este momento del tema del lago de Valencia, porque hace poco en Amnistía Internacional se publicó un artículo que hablaba sobre las comunidades que denuncian que el lago de Valencia está a punto de arrasar con miles de familias, y es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, es algo que no es nuevo, es algo que lamentablemente ha venido ocurriendo progresivamente, y también son muchas las familias que han tenido que abandonar sus hogares desde hace años porque lamentablemente las aguas del lago se han llevado sus hogares. Por eso es que hoy en día tenemos aquí en cabina a Jesús Castillo, quien es ingeniero y además representante de la ONG Aguas Sin Fronteras. Bienvenido, Jesús, y gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muy buenas tardes, de verdad muy agradecido por la gentil invitación, en primer lugar de la emisora Éxito 93.1 y de tu programa en compañía, un poco para conversar sobre esta temática, como tú lo has señalado, que no es nueva, es un problema que tiene más de 30 años y que nosotros lo resumimos en una sola palabra, que fundamentalmente los ciudadanos y el Estado venezolano han actuado durante más de 3 décadas de espalda a este recurso tan hermoso y tan importante que pudiera ser una alternativa, digamos, de divisas para el Estado y para el país. Y decimos los ciudadanos también porque ahí parte de la responsabilidad, a la parte de la responsabilidad me sumo, porque así como exigimos muchas cosas, por eso le decía, también debemos exigir que se tomen medidas urgentes, porque la verdad es que el problema del lago de Valencia es algo que se nos ha escapado de las manos desde hace mucho tiempo. Es un tema que no es la primera vez tampoco que conversamos aquí en el programa, pero también nos llama la atención el hecho de que Amnistía Internacional haya denunciado que miles de familias estén en riesgo de perder sus hogares, porque una vez más vecinos de las comunidades que se encuentran en ese punto al sur de Maracay, en el estado de Aragua, denuncian que sus vidas corren inminente peligro ante la crecida de los lagos Tacariguas, también conocido como el lago de Valencia, y en los últimos días expertos indicaron que el nivel del agua está a tan solo 50 centímetros de desbordarse, situación que puede afectar viviendas de al menos 7 urbanizaciones en el sector. Y 50 centímetros que pueden sobrepasarse en cualquier momento con esta cantidad de lluvia que estamos recibiendo últimamente. ¿Qué podemos conocer hasta ahora de la situación del lago de Valencia y sobre todo qué se está haciendo a pesar de tal vez, vamos a decir así, no sé si la desidia sea la palabra o la indiferencia, creo que es la palabra que más le cala a esta situación? Bien, un poco yo creo que es importante, un poco antes de dar respuesta a lo que tú has preguntado y a lo que ha señalado en la ONG Amnistía Internacional, y también es importante para quien nos escuche y sintoniza hasta ahora esta prestigiosa emisora, que conozcamos un poco la dinámica del problema del lago, ¿no? Muy bien. Lo decíamos que no es un problema nuevo y que fundamentalmente el lago Valencia es un cuerpo de agua que se encuentra enmarcado en la segunda cuenca más importante del país, que es una cuenca endorreica, que en términos coloquiales significa que es una cuenca cerrada, que no tiene salida al mar, a diferencia del lago Valencia, del lago de Maracaibo, que sí lo tiene. Entonces, en este importante territorio de unos 3.046 kilómetros cuadrados está ese espejo de agua que es el lago de Valencia, que tiene unos 480 kilómetros cuadrados, y en él convergen unos aproximadamente 22 ríos tributarios. Lamentablemente, durante los últimos 30, 40 años, una política pública como el ordenamiento del territorio ha estado ausente, y se permitió la ocupación, digamos, de unas planicies del lago, y se fueron urbanizando sistemáticamente, por un proceso de expansión urbano-industrial que atrajo a muchos ciudadanos, y se habitaron espacios que no debían habitarse, que no debían ocuparse, y que fundamentalmente rompían, digamos, con las normas propias para el territorio de una cuenca cerrada, como en este caso el lago de Valencia, esas dimensiones. Entonces, hablemos que, por ejemplo, muy cercano a los años 80, el lago estaba en la cota 401, que un poco para ilustrar también, una cota es una altura con respecto al nivel del mar. Okay. O sea, por ejemplo, Maracay está a 450 metros sobre el nivel del mar, y esa es su cota de referencia medida en la redoma de la facultad aquí en Maracay. Entonces, para ese tiempo,
estos cuerpos de agua tienen unas dinámicas, pues, que la evaporación, los efectos climáticos hacen que crezcan y disminuyan sus niveles. Y lo estamos viendo, que parece que nos acordamos del problema del lago justamente en estos periodos de lluvia. Y en el periodo, digamos, seco, nos olvidamos fundamentalmente de lo que tiene que hacerse. Entonces, al contrario del tema del Guri, que nos acordamos en la sequía y nos olvidamos cuando entonces, ahorita está desbordándose también. Bueno, entonces esas planicies o esos territorios que estaban más o menos entre la cota 410 y 415 resultaban muy atractivas y lamentablemente de una manera irresponsable, pudiéramos decir, de las autoridades de turno, permitieron la ocupación de ese territorio y se obviaron que el lago, bueno, fundamentalmente, ya dijimos, recibe 22 ríos tributarios, que es una cuenca compartida con Carabobo y con Aragua, que tiene incidencia sobre 20 municipios, 11 de Aragua y 9 de Carabobo. Lamentablemente los mayores efectos son sobre Aragua, bueno, porque ha sido urbanizado, pero la mayoría de las afectaciones de Carabobo se corresponde con predios agrícolas que realmente a lo mejor eso no tiene resonancia, pues digamos, cuando el lago va ocupando su territorio. Cuando no hay vidas en riesgo, cuando no hay pérdidas, por ejemplo, materiales a nivel de hogares. Entonces, bueno, lamentablemente eso es lo que ha venido sucediendo. Además de eso, se ha producido también un desfase, y eso es bueno, importante decirlo, que entre el año 75 y en el año 78 se comenzó a construir el acueducto regional del centro como una respuesta al problema del agua potable de la región central del país, pero las obras de saneamiento del lago se empezaron a construir en el año 96, o sea, casi un promedio de 21 años de diferencia entre las obras de saneamiento que tienen que ir a la par. ¿Qué implica eso? Bueno, que sencillamente el lago, aparte de los 22 ríos tributarios que señalé inicialmente, el lago recibe unos aportes extraordinarios de las aguas residuales del sistema regional del centro. Si contabilizamos las aguas residuales de origen industrial y de origen doméstico, estamos hablando en promedio que el lago recibe unos 360 millones de metros cúbicos del agua al año. Wow. De aguas residuales. De aguas residuales. Entonces, porque la política era la construcción de un conjunto de plantas de tratamiento, 17 en total, que esas aguas deberían de ser tratadas, algunas pudieran ser reutilizadas para procesos industriales, otras para riego, y otras probablemente pudieran tener unas características físico-químicas que pudieran ser potabilizadas. Eso no es nuevo, ya Europa lo hace, Brasil y Colombia lo hacen dentro del término de la economía circular de las aguas, que tú las puedes reutilizar. Entonces, ese desfase, digamos, en el proceso de saneamiento, y que abarcó, digamos, periodos de hace más de 30 a 40 años atrás, ya inclusive en el año 95 el gobierno venezolano contrató una consultora que se llamó Caltet Otepi, que hizo todos los estudios de variables para extraer las aguas, los incrementos extraordinarios de aguas del lago de Valencia. O sea, quiere decir que el Estado venezolano para ese entonces conocía las posibles incidencias donde podría. Lo que pasa es que no es como, por ejemplo, como la tragedia de Vargas, la tragedia de Limón, que son eventos adversos que se producen, digamos, de una manera casi espontánea. Este es un crecimiento sistemático que tú puedes ver hoy el nivel del agua en un punto y vas mañana y pudiera estar o un poco más arriba o un poco más abajo dependiendo las temperaturas. Pero al final el desenlace se conoce. El lazo se conoce. Entonces, lo que va a pasar está previsto, pero lamentablemente no se ha hecho mucho al respecto. Exacto. Entonces, la respuesta que ha dado el Estado, que ha emitido 5 decretos, digamos, con fuerza de ley y de estado de emergencia tal y qué sé yo, han sido fundamentalmente uno, primero, cuando el problema empezó a hacerse visible, porque hubo un periodo más o menos cerca del año 99 que empezó a afectar, que es el registro que nosotros tenemos en nuestra fundación, empezó a tener afectaciones sobre personas que no tenían voz. ¿Quiénes eran esos? Los que invadieron algunos espacios, sectores populares o barrios de viviendas de ranchitos que no tenían servicio, y bueno, realmente el lago prácticamente se encargó de sacarlos a ellos, y eso no tuvo, digamos, repercusión, digamos, entre el Ejecutivo. ¿Cuándo se hace evidente? Bueno, aproximadamente en el 2005, 2006, cuando comienza a tener afectaciones sobre la punta y Mata Redonda, que quizás la capacidad de organización de los vecinos permitió, digamos, tener una voz que reclamara sus efectos. Exacto. Y así sucesivamente, entonces el lago ha venido creciendo sistemáticamente, y la respuesta que le ha dado el Estado venezolano, que ha tenido tiempo para corregir todas estas anomalías, es fundamentalmente, en primer lugar, construyeron el muro de la punta y Mata Redonda, y es como que tú, por ejemplo, tuvieses un tanque y cada vez tú le vas colocando un borde, hasta que llega un momento que se derrama. Entonces estamos amurallando un cuerpo de agua que prácticamente se comporta, valga la analogía del ejemplo, como un tanque, y entonces
en criollo, como dice, lo que hicimos fue correr la arruga, y entonces protegimos a la gente de la Punta y Mata Redonda, pero sí, allá se ve, cuando se tomó esa decisión ya había afectado a Las Vegas 1, Las Vegas 2, Campo Alegre, Aguacatal, etcétera, etcétera. Nosotros contabilizamos más de 17 comunidades ya afectadas, y entonces en el crecimiento, digamos, del espejo de agua, llegó a la parroquia Monseñor Feliciano en el municipio Francisco de Lindano Alcántara, que en estos momentos se ha perdido 1/3 de esa parroquia. Wow. 1/3. Nosotros hemos podido contabilizar 5 instituciones educativas y 3 de salud que ya se las llevó el lago, incluyendo el urbanismo La Vaquera, que son más de 470 soluciones habitacionales. Estamos conversando con Jesús Castillo, quien es ingeniero y representante de la ONG Aguas Sin Fronteras, hablando pues del caso que nos acontece desde hace ya muchísimo tiempo, desde 30 años, y es la situación del lago de Valencia, que hoy está afectando a muchísimas comunidades, no solamente del estado de Aragua, sino también parte del estado Carabobo. E importante saber que independientemente de que sean, vamos a decir, tomado en cuenta ciertas acciones, lamentablemente hasta el día de hoy no se ha hecho nada efectivo para tratar de evitar que pues un desastre natural ocurra en ese lugar. Pero ahora bien, ingeniero Castillo, como parte de la organización no gubernamental Aguas Sin Fronteras, ¿qué en este momento se está haciendo? ¿Qué puede conocer usted que se esté haciendo? Ya tal vez no por parte del gobierno, porque sabemos que, como usted dice, han corrido la arruga, han hecho un muro, han levantado unos bloques, han tratado de... pero no hemos visto ningún tipo de acción concreta que definitivamente haga o genere un cambio en la situación. Pero ¿qué otras cosas, como ustedes como organización, otras organizaciones, o qué tipo de acciones se han visto ahí aparte de las 2 o 3 cosas que se han hecho hasta el momento? Sí, realmente, en primer lugar, nosotros estamos convencidos de que las autoridades no tienen comprensión de la magnitud del problema. Porque si realmente lo comprendieran, establecieran unas acciones a corto, mediano y largo plazo. Nosotros lo que hemos planteado a las autoridades, porque inclusive hemos tenido la oportunidad de acudir a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, a la de Contraloría y a la de Servicios Públicos, con este planteamiento que cubre o llega a tener 3 instancias. Una de corto plazo, evidentemente, es evacuar o sacar a las personas que están viviendo prácticamente en condiciones insalubres, porque no le funcionan, digamos, el sistema convencional de agua servida. Es que las tienen en su casa, allí. las Entonces, tienen dentro de su casa. Es un poco, digamos, ya eso implica un problema también de carácter sanitario. Evidentemente que las personas que están en refugio, el Estado tiene que darle una respuesta, o bien sea por la vía de la indemnización o por la vía del otorgamiento de una vivienda digna, pues que tanto ellos como los adultos mayores y los niños puedan estar en mejores condiciones de salubridad. En segundo paso, tiene que ver, la solución que ha buscado el Estado ha sido constantemente incrementar el nivel del muro, y esa no es la solución. Más bien, nosotros no nos atrevemos a decir las implicaciones que pueda tener eso, pero como ingenieros sabemos que esos muros se calculan y tienen una determinada resistencia, y eso es como, por ejemplo, colocamos un ejemplo que nosotros hacemos una analogía, es como que tú tuvieras un pequeño camioncito 350 que le caben 3.000 kilos, pero si tú le montas 5.000 kilos se te van a reventar los cauchos, claro, porque no tiene la capacidad. Entonces, evidentemente que el muro, cuando se tejió o se planteó como una salida, una alternativa, entendíamos que era de corto plazo mientras ellos tomaban las medidas de largo plazo, pero se quedó permanentemente. Yo decía en la primera parte de que hay un estudio ya que lo tiene el mismo Estado, que se corresponde con las alternativas de solución al lago de Valencia. Okay. Y tiene que ver con una muy controversial, por cierto, que es la salida al Mar Caribe, otra que es la solución oeste, y que de alguna manera tienen que comenzarse a ejecutar esas obras de ingeniería, pero esas llevan tiempo, claro, y requieren dinero. Entonces, por lo tanto, una de las medidas más urgentes es la primera que hemos señalado, que tiene que ver evacuar las personas, decretar esa zona como de protección para que no, porque es que inclusive hace 15 días yo constantemente monitoreo la zona y ya hay personas que están regresando y aprovechando parte, digamos, de la infraestructura que está allí, que quedó desmantelada, y están viviendo allí. No sé si será por el tema de la vivienda, no sé si será por la necesidad, lo que sea, pero eso no puede ser. Porque además pueden perder la vida. Pueden perder la vida. Entonces, porque en cualquier momento el agua se lleva todo. Es correcto. Y mire, y para que tengan una idea, nosotros dentro de las cosas que investigamos, pudimos encontrar en la literatura que cuando, por allá en los albores de 1827, se dice que Humboldt lo navegó, y se dice que el lago estaba en la cota 427 y nosotros la medimos y el punto que nos llegó es el terminal de Maracay, ¿no?
Wow. Y entonces, Wow. imagínense ustedes ahorita. Además que siempre se dice que todo río vuelve a su cauce. Claro, ahí evidentemente que es agua represada, el muro está actuando como un dique, y evidentemente que si llegase a colapsar ese muro y ya sea volcarse, que es el término técnico, bueno, no tenemos, de verdad no nos atrevemos a decir hasta dónde pudiera ser La extensión, la magnitud. La extensión de la magnitud de eso. Pero lo que sí es cierto es que ya, por ejemplo, ahí se han hecho unas demoliciones, la hizo hace mucho tiempo el Estado venezolano, lo que son la manzana A y B, pero todavía hacia la manzana C, de las puntimas de Ronda, quedan personas allí. Y en estos momentos, cuando nosotros fuimos, evidentemente que ya la estación de rebombeo de las aguas estaban desmanteladas porque se han robado los transformadores, o sea que la situación de verdad es bastante crítica, y entendemos que en días pasados estuvo el ministro con la gobernadora y lo que se le dijo a los vecinos que iban a subir el muro. A mí me parece que a los ciudadanos hay que hablar con claridad, ¿verdad? Y las políticas públicas no pueden ser la inmediatez, sino tienen que ser concertadas y planificadas, ¿no? Planificación, una palabra que siempre nombramos en este programa y que además pareciera que pues se desconocen muchos de los aspectos cuando hablamos de ejecución, cuando hablamos de pensar en el futuro de los ciudadanos, de los venezolanos, de la sociedad, pero sí definitivamente la planificación es algo que tal vez no hoy, a corto plazo, haga algún cambio, pero sí en un futuro pues genere algún tipo de cambio. Ingeniero, de verdad que muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Quisiéramos, yo creo que extender esta conversación otro día porque quedamos cortos de todas las cosas que queríamos preguntarles y sobre todo saber, las personas que quieran conocer un poco más del trabajo de Aguas Sin Fronteras y conocer más de los estudios que ustedes pues revelan que tienen que hacer. Bueno, estamos a la orden a través de nuestro correo, que es aguasinfrontera@gmail.com, en Twitter Agua Frontera, y podemos ubicarnos por el blog español y Agua, que es una página española que tiene toda la plataforma de la europea. Nosotros tenemos un blog allí donde hemos publicado artículos del lago, y evidentemente todo lo que tiene que ver con el tema del agua, gobernanza del agua, sobre el tema de la calidad del agua, que también es un debate importante que debemos dar, sobre todo en la región central del país. Sí. Nosotros allí, y sobre todo, permíteme el atrevimiento, pero tenemos todavía en demora que se apruebe el reglamento de la ley de prestación de agua potable, que está esperando desde el 2001 su reglamento. Bueno, muchísimas gracias, el ingeniero Jesús Castillos de Aguas Sin Fronteras.